El contexto histórico, el Egipto de Cleopatra. Para entender la vida y el legado de Cleopatra, primero debemos situarla en el contexto histórico de su tiempo. Cleopatra nació en el 69 a.C., en un Egipto que había sido gobernado por la dinastía ptolemaica durante casi 3 siglos. Esta dinastía, fundada por Ptolomeo I tras la muerte de Alejandro Magno, era de origen macedonio, lo que hacía de Cleopatra una descendiente de griegos en una tierra predominantemente egipcia. Sin embargo, para el momento en que Cleopatra ascendió al trono, Egipto ya no era la superpotencia que había sido bajo los faraones del Imperio Nuevo. El país se encontraba en declive, debilitado por las guerras civiles internas y la corrupción, principalmente de Roma. Los ptolomeos habían mantenido el control gracias a su habilidad para jugar con las potencias vecinas, pero ese equilibrio comenzaba a desmoronarse. A lo largo del siglo I a.C., Roma se había consolidado como la fuerza dominante en el Mediterráneo. Mientras que Egipto aún poseía vastos recursos naturales, especialmente su valiosa producción de grano, Roma controlaba gran parte del comercio y las rutas marítimas. Los líderes romanos, especialmente Julio César, veían a Egipto como un recurso estratégico crucial para alimentar a su creciente imperio. Cleopatra, por lo tanto, heredó un reino que estaba atrapado entre su deseo de autonomía y la creciente influencia de Roma. No solo tenía que enfrentarse a las luchas internas dentro de su propia familia, sino también lidiar con la amenaza constante de la intervención romana. En este escenario, Cleopatra emergió como una líder decidida a mantener la independencia de su nación, utilizando todas las herramientas a su disposición. El clima político en Roma también era inestable. La República Romana estaba al borde del colapso, dividida entre facciones políticas rivales que competían por el poder. Julio César, un general ambicioso, buscaba consolidar su control sobre Roma y veía en Egipto una oportunidad para fortalecer su posición. Cleopatra comprendió que una alianza con César podría ser clave para asegurar la estabilidad de su reino. Pero el ascenso de Cleopatra al trono no fue sencillo. Al igual que muchos miembros de la dinastía ptolemaica, su familia estaba plagada de intrigas y traiciones. Tras la muerte de su padre, Ptolomeo XII, Cleopatra tuvo que compartir el trono con su hermano menor, Ptolomeo XIII. Sin embargo, esta alianza pronto se convirtió en una guerra civil cuando Ptolomeo intentó desplazarla del poder. La lucha interna entre Cleopatra y su hermano escaló hasta involucrar a Roma. Julio César, que había llegado a Alejandría en busca de deudas impagas, se encontró en medio del conflicto y decidió intervenir. Cleopatra, siempre la diplomática astuta, aprovechó esta oportunidad para consolidar su posición. El célebre episodio de su entrada en la alfombra fue solo el comienzo de una alianza que cambiaría el destino de Egipto. En este contexto de rivalidades dinásticas, tensiones con Roma y una nación en declive, Cleopatra comenzó a trazar su plan para no solo mantener su poder, sino también devolverle a Egipto su antigua gloria. Cleopatra, infancia y formación de una reina. Cleopatra nació en una familia que llevaba siglos en el poder. Los ptolomeos, aunque griegos de origen, se habían asentado en Egipto tras la muerte de Alejandro Magno y adoptaron muchas de las tradiciones y costumbres egipcias para legitimarse como faraones. Desde una edad temprana, Cleopatra fue entrenada para gobernar, no solo como una reina ceremonial, sino como una líder activa y astuta. Uno de los aspectos más fascinantes de Cleopatra fue su educación. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, ella fue una de las pocas mujeres de su época que recibió una formación académica amplia. Se dice que hablaba varios idiomas, incluyendo griego, egipcio, hebreo, arameo y latín, lo que le permitió interactuar con diplomáticos y líderes extranjeros sin la necesidad de intérpretes. Este dominio de las lenguas fue una de las primeras señales de su habilidad para la diplomacia. La educación de Cleopatra no solo se limitaba a las lenguas, también fue instruida en filosofía, matemáticas, astronomía y medicina, disciplinas que en esa época eran fundamentales para un gobernante que deseaba proyectar una imagen de sabiduría y divinidad. Como descendiente de los faraones, Cleopatra también fue educada en los rituales religiosos de Egipto, algo que le permitió conectarse con sus súbditos de una manera que pocos de sus predecesores lograron. Cleopatra, desde su juventud,
entendió que el poder en su mundo no solo se ejercía con la fuerza, sino también a través de la persuasión y la inteligencia. Aunque Egipto era un reino antiguo y respetado, estaba rodeado de potencias más grandes y más poderosas, especialmente Roma. Para Cleopatra, sobrevivir y prosperar en este entorno requeriría una combinación de astucia política y control sobre su propia imagen. Además, Cleopatra creció en un ambiente de intrigas palaciegas y traiciones familiares. La dinastía ptolemaica era conocida por sus disputas internas, y Cleopatra no fue ajena a este tipo de conflictos. La muerte de su padre, Ptolomeo XII, dejó a Egipto en una situación frágil, y Cleopatra tuvo que compartir el trono con su hermano menor, Ptolomeo XIII. Esta experiencia temprana la preparó para las luchas de poder que definirían su reinado. A diferencia de otras mujeres de su tiempo, Cleopatra no se contentó con ser una figura decorativa. A pesar de la juventud de su hermano, ella asumió un papel dominante en el gobierno de Egipto desde el principio. Esto la llevó a enfrentarse a los cortesanos que preferían ver a Ptolomeo XIII como el verdadero gobernante. Cleopatra se destacó no solo por su belleza, como a menudo se menciona, sino por su capacidad para tomar decisiones difíciles y estratégicas. Sin embargo, ser una mujer poderosa en un mundo dominado por hombres no era fácil. Cleopatra tuvo que usar todos los recursos a su disposición para mantenerse en el trono. Sabía que su intelecto y habilidad política serían sus mayores armas. La joven reina no dudó en aprovechar su atractivo personal, pero también se apoyó en su profundo conocimiento de la política internacional y de la situación en Roma para establecer alianzas que beneficiaran a Egipto. Cleopatra estaba preparada para enfrentarse a los desafíos de su reinado con una mentalidad estratégica. No era simplemente una reina decorativa, sino una gobernante que comprendía la importancia de la política, la diplomacia y la imagen pública. En los años venideros, su formación y su educación le permitirían enfrentarse a algunos de los hombres más poderosos de su tiempo, utilizando su ingenio para preservar la independencia de su reino. Los primeros años en el trono, desafíos y conflictos. Cuando Cleopatra asumió el trono a los 18 años, Egipto estaba en medio de una profunda crisis. No solo había amenazas externas, sino también divisiones internas. Tras la muerte de su padre, Ptolomeo XII, Cleopatra fue nombrada cogobernante junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII, un niño que apenas había llegado a la adolescencia. Aunque la tradición ptolemaica requería que hermanos se casaran y gobernaran juntos, Cleopatra tenía ambiciones de gobernar por su cuenta, sin compartir el poder. Desde el principio, Cleopatra tuvo que enfrentar desafíos tanto políticos como personales. Su hermano Ptolomeo XIII, aunque joven, fue manipulado por un grupo de regentes que deseaban tomar el control del reino. Este grupo, liderado por el eunuco Potino y el general Aquilas, comenzó a minar la autoridad de Cleopatra, relegándola a un papel secundario en los asuntos del Estado. Cleopatra no era de las que se retiraban sin luchar. Comprendió que si no tomaba medidas rápidamente, perdería su poder. Sin embargo, Egipto estaba plagado de inestabilidad, y su posición como mujer en un reino que aún mantenía vestigios de patriarcado complicaba aún más la situación. Para consolidar su poder, Cleopatra comenzó a tomar decisiones como destituir a algunos de los regentes y reorganizar la administración de Egipto. No obstante, la tensión entre Cleopatra y los partidarios de su hermano creció rápidamente. En el año 49 a.C., apenas 2 años después de haber asumido el trono, Cleopatra fue expulsada de Alejandría y obligada a huir al sur de Egipto. Desde allí, comenzó a planificar su retorno al poder, buscando aliados dentro y fuera del reino. Mientras Cleopatra estaba exiliada, Ptolomeo XIII y sus consejeros cometieron un grave error. Se involucraron en la guerra civil de Roma al negarle el apoyo necesario a Julio César. César, en medio de su enfrentamiento con Pompeyo, buscaba consolidar su control sobre todo el Mediterráneo, y Egipto era clave en sus planes. La intervención de Roma en los asuntos egipcios le ofreció a Cleopatra la oportunidad que necesitaba para recuperar su trono. Cleopatra comprendió que su supervivencia dependía de una alianza con el hombre más poderoso de Roma. Fue entonces cuando tramó una de sus estrategias más audaces.
se infiltró en el Palacio de Alejandría para encontrarse con Julio César de manera secreta. La leyenda cuenta que se escondió en un saco o alfombra que fue llevado ante César. Este episodio, aunque anecdótico, subraya la determinación y el ingenio de Cleopatra para recuperar el poder. Su encuentro con César marcó un punto de inflexión en su vida. Julio César, impresionado por su inteligencia y carisma, decidió apoyarla en su lucha por el trono. Con la ayuda de las legiones romanas, Cleopatra pudo derrotar a las fuerzas de su hermano Ptolomeo XIII, quien murió en batalla. Cleopatra, finalmente, consolidó su posición como la única reina de Egipto. Aunque el camino hacia el poder fue difícil, Cleopatra demostró ser una gobernante excepcional. No solo logró recuperar el control de Egipto, sino que también estableció una relación estratégica con Roma, lo que le permitió consolidar su reinado. Esta victoria temprana fue solo el comienzo de una serie de decisiones políticas astutas que definirían su legado como una de las mujeres más poderosas de la historia. El papel del Nilo en el poder de Cleopatra. Uno de los principales factores que mantuvo a Egipto como un actor clave en el Mediterráneo durante el reinado de Cleopatra fue el Nilo. Este gran río, que serpentea a lo largo de Egipto, no solo era la fuente de vida del país, sino también el pilar de su economía. Cleopatra comprendía mejor que nadie la importancia del Nilo y se aseguró de maximizar su control sobre este recurso vital. El Nilo proporcionaba a Egipto su fertilidad agrícola. Cada año, el río inundaba las tierras aledañas, depositando un rico sedimento que permitía el cultivo de trigo y otras cosechas. Esto convertía a Egipto en el granero del Mediterráneo, suministrando grano no solo a su propio pueblo, sino también a Roma y otras potencias. Cleopatra entendía que el control de estos recursos agrícolas le daba un poder significativo en las relaciones internacionales. Durante su reinado, Cleopatra adoptó políticas económicas que aprovecharon al máximo el potencial del Nilo. Supervisó proyectos de irrigación que optimizaron el uso de las aguas del río y se aseguró de que los campesinos egipcios mantuvieran altos niveles de producción. Al hacerlo, garantizó que Egipto siguiera siendo un proveedor crucial de alimentos para Roma, lo que le dio una carta poderosa en las negociaciones diplomáticas. Además del aspecto económico, Cleopatra también comprendía la importancia del Nilo en la vida religiosa y cultural de Egipto. En la cosmovisión egipcia, el Nilo era considerado un don de los dioses, y Cleopatra utilizó esta asociación divina para reforzar su propia legitimidad como gobernante. Se presentó a sí misma como la reencarnación de la diosa Isis, una de las divinidades más importantes relacionadas con la fertilidad y el renacimiento, lo que le permitió conectarse profundamente con su pueblo. El control de Cleopatra sobre el Nilo no solo le permitió garantizar la estabilidad económica de Egipto, sino también mantener el apoyo de la clase sacerdotal y de los campesinos, que veían en ella a una líder capaz de mantener el equilibrio entre los dioses y los hombres. Esta conexión con el Nilo, tanto en términos materiales como espirituales, fue un factor clave en su éxito como gobernante. Cleopatra también aprovechó el poder del Nilo en su relación con Roma. Sabía que el suministro de alimentos era crucial para mantener la estabilidad del Imperio Romano, especialmente durante los tiempos de guerra civil. Al controlar el flujo de grano hacia Roma, Cleopatra podía ejercer influencia sobre sus aliados romanos, como Julio César y Marco Antonio. Este control le daba una ventaja estratégica en sus relaciones diplomáticas. No obstante, el Nilo también presentaba desafíos. Durante los años de sequía o inundaciones inadecuadas, la producción agrícola de Egipto podía verse afectada, lo que generaba tensiones internas. Cleopatra tuvo que enfrentar varios periodos difíciles en los que la falta de recursos ponía en riesgo su popularidad. En estas ocasiones utilizó su habilidad política para calmar a su pueblo y buscar soluciones temporales, como la importación de alimentos desde otros territorios. A lo largo de su reinado, Cleopatra demostró una habilidad única para manejar los recursos del Nilo y utilizarlos en beneficio de su gobierno. Su control sobre este recurso natural le permitió no solo fortalecer su reino, sino también mantener una posición de poder en el escenario internacional. El Nilo, en muchos sentidos, fue el corazón del poder de Cleopatra, y ella lo manejó con una precisión estratégica que reflejaba su astucia política. Cleopatra y Julio César, una jugada maestra.
La relación entre Cleopatra y Julio César es una de las alianzas más célebres de la historia antigua. Aunque a menudo se la romantiza en relatos posteriores, en su esencia, fue una jugada política maestra por parte de Cleopatra para asegurar su trono y fortalecer su posición en el Mediterráneo. Julio César, por su parte, vio en Cleopatra a una aliada clave en su ambición de consolidar el poder sobre Roma y sus provincias. El primer encuentro entre Cleopatra y Julio César ocurrió cuando Cleopatra había sido expulsada de Alejandría por su hermano, y César estaba buscando consolidar su control sobre el Mediterráneo oriental tras derrotar a Pompeyo. Cleopatra, siempre la estratega, aprovechó la oportunidad para presentarse ante César de manera audaz y dramática, llegando a su presencia escondida en un saco o alfombra. Este encuentro marcó el comienzo de una relación que cambiaría el curso de la historia. Para Cleopatra, era una alianza esencial para recuperar el control de Egipto. Sabía que con el apoyo de César, podría no solo retomar su trono, sino también fortalecer su posición ante las crecientes amenazas externas. César, impresionado por la inteligencia y carisma de Cleopatra, decidió apoyarla en su lucha. Con la ayuda de César y las legiones romanas, Cleopatra logró derrotar a las fuerzas de su hermano Ptolomeo XIII, quien murió durante la batalla. Tras esta victoria, Cleopatra fue restituida en el trono y a partir de entonces gobernó como la única monarca de Egipto, aunque nominalmente compartía el trono con su otro hermano menor, Ptolomeo XIV, para cumplir con las tradiciones. La relación entre Cleopatra y César no fue solo política. Cleopatra dio a luz a un hijo, Ptolomeo XV, conocido comúnmente como Cesarión. Aunque César nunca lo reconoció oficialmente como su heredero, la existencia de Cesarión le daba a Cleopatra una ventaja significativa. Para Roma, Cleopatra representaba una aliada estratégica, y la posibilidad de que Cesarión fuera un puente entre las dos potencias hizo que su posición se consolidara aún más. Cleopatra también acompañó a César a Roma en el 46 a.C., un movimiento que sorprendió y escandalizó a muchos romanos. Su presencia en la capital romana fue vista como un símbolo del poder que tenía sobre César, y aunque no fue bien recibida por todos, le permitió a Cleopatra observar de cerca los intrincados mecanismos del poder romano. Durante su estancia, Cleopatra promovió alianzas políticas y aumentó su influencia en la esfera pública romana. Sin embargo, la relación entre Cleopatra y César terminó abruptamente con el asesinato de César. Su muerte dejó a Cleopatra en una posición precaria. Aunque había ganado el apoyo de Roma a través de su relación con César, su asesinato desató una lucha de poder en Roma que pondría a prueba la capacidad de Cleopatra para mantenerse en el trono. A pesar de las dificultades que surgieron, tras la muerte de César, Cleopatra demostró una vez más su habilidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Comenzó a buscar nuevas alianzas en Roma, y su habilidad para maniobrar en medio de la incertidumbre política que siguió al asesinato de César fue clave para su supervivencia y la de Egipto. La jugada maestra que representó su alianza con César fue solo una de las muchas decisiones estratégicas que definirían su reinado. Roma y Egipto, tensiones y diplomacia. La relación entre Roma y Egipto fue siempre compleja y estuvo marcada por tensiones diplomáticas y económicas. Mientras que Egipto era una potencia antigua con una rica cultura y una economía próspera gracias al Nilo, Roma emergía como una superpotencia militar en expansión que buscaba controlar el Mediterráneo. Cleopatra entendió que mantener una relación diplomática con Roma era vital para la supervivencia de su reino, pero también sabía que debía hacerlo en términos que beneficiaran a Egipto. Tras la muerte de Julio César, Roma cayó en un periodo de inestabilidad política. La república se fragmentó en facciones rivales, y Cleopatra supo que cualquier alianza con Roma tenía que ser cuidadosamente calculada. Mientras Roma seguía en conflicto, Cleopatra utilizó su inteligencia diplomática para mantener la independencia de Egipto, negociando con los líderes romanos sin someterse completamente a ellos. Durante este tiempo, Cleopatra se enfrentó a una nueva amenaza. Octavio, el sobrino y heredero adoptivo de Julio César, estaba consolidando su poder en Roma. Octavio veía a Egipto como un recurso que podía ser explotado,
y a Cleopatra como una posible amenaza debido a su relación con César y su influencia sobre Roma. En respuesta, Cleopatra comenzó a buscar nuevas alianzas dentro de Roma, dirigiendo su atención hacia Marco Antonio, uno de los principales contendientes en la lucha por el poder. La alianza de Cleopatra con Marco Antonio fue tanto diplomática como personal. Al ver en él un aliado fuerte y con influencia en Roma, Cleopatra ofreció apoyo económico y militar a Marco Antonio en su guerra contra Octavio. A cambio, Marco Antonio le otorgó territorios que anteriormente habían pertenecido al Imperio Seleucida, expandiendo así el control de Cleopatra sobre más territorios del Mediterráneo oriental. Cleopatra también fue una maestra en el uso de la diplomacia cultural. En lugar de adoptar ciegamente las costumbres romanas, promovió el prestigio de Egipto y su cultura en las negociaciones diplomáticas. A través de festivales religiosos, banquetes y alianzas matrimoniales, Cleopatra posicionó a Egipto no solo como un socio económico de Roma, sino también como una potencia cultural que podía competir con el esplendor romano. Uno de los momentos clave en la diplomacia de Cleopatra fue el famoso encuentro en Tarso, donde se presentó ante Marco Antonio con una flota llena de tesoros y un espectáculo digno de la mitología egipcia. Cleopatra se presentó como la diosa Isis encarnada, mostrando su poder y riqueza, mientras demostraba su disposición a ser una aliada valiosa para Roma. Este evento subrayó su habilidad para mezclar diplomacia con teatralidad y simbolismo, una combinación que la hacía formidable en la arena política. A pesar de su habilidad para la diplomacia, las tensiones entre Roma y Egipto siguieron creciendo, especialmente a medida que Octavio se consolidaba como la figura más poderosa en Roma. Octavio comenzó a utilizar la relación entre Cleopatra y Marco Antonio como propaganda en su contra, presentándolos como traidores que amenazaban la estabilidad de Roma. Cleopatra, siempre consciente de la importancia de la imagen, respondió con intentos de fortalecer su poder en Egipto y ganar más aliados en Oriente. Sin embargo, la guerra entre Octavio y Marco Antonio se volvió inevitable. A pesar de sus esfuerzos diplomáticos, Cleopatra no pudo evitar que Egipto se viera envuelto en el conflicto romano. La habilidad de Cleopatra para manipular la opinión pública. Cleopatra no solo era una reina astuta en el campo de la diplomacia y la política, sino también una maestra en el manejo de la opinión pública. Desde su juventud, había aprendido que controlar la narrativa era esencial para mantener su poder. En un mundo donde las percepciones lo eran todo, Cleopatra supo cómo utilizar la propaganda a su favor, tanto en Egipto como en Roma. En Egipto, Cleopatra se presentó como la reencarnación de la diosa Isis, una figura que representaba la fertilidad, la maternidad y el renacimiento. Al asumir este papel, Cleopatra reforzaba su conexión con las creencias religiosas de su pueblo, dándole una legitimidad divina que la colocaba por encima de sus rivales. Esta autorrepresentación no solo la hacía popular entre el pueblo egipcio, sino que también fortalecía su poder como líder política y espiritual. Además de su imagen divina, Cleopatra utilizó la propaganda visual y artística para consolidar su poder. Se aseguraba de que su imagen estuviera presente en monedas, esculturas y obras de arte distribuidas por todo Egipto. Estas representaciones la mostraban como una mujer poderosa, con rasgos egipcios y griegos, lo que le permitía apelar tanto a la población egipcia como a la élite griega de Alejandría. Cleopatra también comprendió la importancia de la teatralidad en sus apariciones públicas. Cada vez que se presentaba ante sus súbditos o diplomáticos extranjeros, lo hacía con un despliegue impresionante de riqueza y poder. Durante sus desfiles y ceremonias, Cleopatra era transportada en barcos dorados o carros ornamentados, rodeada de símbolos de divinidad y opulencia. Estos espectáculos reforzaban su estatus como una líder intocable y poderosa. En el ámbito internacional, Cleopatra utilizó su relación con Julio César y Marco Antonio como parte de su estrategia para manipular la opinión pública. Sabía que su cercanía a dos de los hombres más poderosos de Roma le daba un prestigio y una influencia que otros gobernantes no podían igualar. Sin embargo, también era consciente de las críticas que esto generaba, especialmente entre sus enemigos en Roma, quienes la acusaban de ser una manipuladora peligrosa.
La reacción de Cleopatra a estas acusaciones fue estratégica. En lugar de rechazar su relación con Roma, la utilizó para presentarse como una aliada vital en el Mediterráneo oriental. A través de su hijo Cesarión, quien fue proclamado hijo de Julio César, Cleopatra buscó consolidar una dinastía que uniera a Egipto y Roma. Esto no solo le daba un argumento legítimo para mantenerse en el poder, sino que también le permitía desafiar a sus rivales romanos desde una posición de fuerza. No obstante, a medida que las tensiones con Roma crecían, Cleopatra también se convirtió en blanco de la propaganda de Octavio, quien la retrató como una reina extranjera peligrosa y decadente que corrompía a Marco Antonio. Octavio presentó a Cleopatra como una amenaza no solo para Roma, sino para toda la civilización occidental. Esta narrativa fue utilizada por Octavio para justificar su guerra contra ella y Marco Antonio. A pesar de los ataques propagandísticos, Cleopatra nunca dejó de intentar controlar su propia narrativa. Hasta el final de su vida, utilizó todos los recursos a su disposición para presentarse como una reina poderosa y legítima, una líder capaz de desafiar incluso a los hombres más poderosos de su tiempo. El romance político, Marco Antonio y Cleopatra. Tras la muerte de Julio César, Cleopatra se encontró en una posición difícil. Había perdido a su principal aliado en Roma, y la República Romana estaba sumida en una nueva guerra civil. Fue en este contexto que Cleopatra volvió su atención hacia Marco Antonio, uno de los generales más poderosos de Roma y parte del segundo triunvirato junto a Octavio y Lépido. Esta alianza sería una de las más importantes de su vida, no solo en términos políticos, sino también personales. El primer encuentro entre Cleopatra y Marco Antonio tuvo lugar en el año 41 a.C. en Tarso. Según la leyenda, Cleopatra llegó al encuentro de forma espectacular, navegando por el río en un barco dorado, vestida como la diosa Afrodita. Este despliegue de riqueza impresionó a Marco Antonio, quien ya estaba fascinado por la fama y la astucia de la reina egipcia. Desde el principio, la relación entre Cleopatra y Marco Antonio fue tanto una alianza política como un romance. Para Cleopatra era esencial asegurar una nueva fuente de apoyo romano, ya que Octavio, el principal rival de Marco Antonio, representaba una amenaza creciente para Egipto. Marco Antonio, por su parte, vio en Cleopatra una poderosa aliada que podía proporcionarle los recursos necesarios para su guerra contra Octavio. La relación entre ambos se fortaleció rápidamente, y Cleopatra utilizó su influencia sobre Marco Antonio para asegurar varios beneficios estratégicos para Egipto. A cambio de su apoyo militar y financiero, Marco Antonio le otorgó a Cleopatra control sobre vastos territorios en el Mediterráneo oriental, incluyendo Chipre, Fenicia y partes de Siria. Esto no solo expandió el territorio de Egipto, sino que también fortaleció la posición de Cleopatra como una de las líderes más poderosas de la región. Sin embargo, la alianza entre Cleopatra y Marco Antonio no estuvo exenta de desafíos. En Roma, Octavio utilizó su relación para desprestigiar a Marco Antonio, acusándolo de haber sido seducido y manipulado por una reina extranjera. Esta propaganda, difundida entre los ciudadanos romanos, pintaba a Marco Antonio como un traidor a Roma que había abandonado sus deberes para vivir en el lujo egipcio con Cleopatra. Cleopatra, consciente del impacto de esta propaganda, se mantuvo firme en su alianza con Marco Antonio. Sabía que su destino estaba ligado al de él, y que si quería preservar la independencia de Egipto, debía apoyar a Marco Antonio en su lucha contra Octavio. A lo largo de los años, Cleopatra y Marco Antonio tuvieron 3 hijos juntos, consolidando su vínculo tanto personal como político. La relación entre ambos culminó en el año 34 a.C., cuando Marco Antonio organizó una serie de ceremonias en Alejandría, conocidas como las Donaciones de Alejandría. Durante estas ceremonias, Marco Antonio y Cleopatra se presentaron como los gobernantes de Oriente, otorgando a sus hijos territorios importantes. Cleopatra fue coronada reina de reyes y Cesarión fue proclamado hijo legítimo de Julio César y heredero de Roma. Esta proclamación fue vista como una amenaza directa a Octavio, quien ya se preparaba para la confrontación final. La alianza entre Cleopatra y Marco Antonio, aunque inicialmente fuerte y beneficiosa para ambos, pronto se vería envuelta en el conflicto más grande de sus vidas, la guerra contra Octavio.
La política económica de Cleopatra, control y estrategia. Uno de los aspectos más importantes del reinado de Cleopatra fue su capacidad para manejar la economía de Egipto en tiempos de gran incertidumbre política. Cleopatra heredó un país rico en recursos naturales, pero debilitado por años de mala administración y guerras civiles. Consciente de la importancia de una economía estable para mantener su poder, Cleopatra tomó medidas estratégicas para asegurar que Egipto continuara siendo el granero del Mediterráneo. El control de las finanzas y los recursos fue una prioridad para Cleopatra desde el principio de su reinado. La economía de Egipto dependía en gran medida de su capacidad para producir y exportar grano, un recurso esencial para Roma y otras potencias mediterráneas. Cleopatra se aseguró de que la producción agrícola del Valle del Nilo se mantuviera en su punto más alto, implementando mejoras en los sistemas de irrigación y supervisando de cerca la distribución de los recursos. Cleopatra también entendió la importancia del comercio internacional. Bajo su reinado, Alejandría se consolidó como uno de los principales puertos comerciales del mundo antiguo. La ciudad era un centro de intercambio de productos exóticos, como especias, papiro y textiles, lo que generaba importantes ingresos para el reino. Cleopatra fomentó las relaciones comerciales con otras naciones y utilizó los ingresos del comercio para financiar sus proyectos políticos y militares. Además de mantener la economía en funcionamiento, Cleopatra también sabía que el control sobre los recursos financieros de Egipto le daba una ventaja estratégica en sus relaciones con Roma. Durante su alianza con Marco Antonio, Cleopatra le proporcionó vastos recursos, incluyendo oro, grano y soldados, lo que permitió que Antonio pudiera continuar su guerra contra Octavio. De hecho, esta dependencia económica fortaleció la posición de Cleopatra como una aliada indispensable para Antonio. Sin embargo, la política económica de Cleopatra no solo se centraba en el comercio y la agricultura. Cleopatra también implementó reformas fiscales dentro de Egipto para mejorar la recaudación de impuestos y mantener la estabilidad financiera del Estado. Aliviando la carga fiscal sobre los campesinos en tiempos de crisis y asegurándose de que las élites ricas contribuyeran al sostenimiento del reino, Cleopatra logró mantener el equilibrio en una economía que, de otra manera, podría haberse desplomado. Durante los años de su reinado, Cleopatra también destinó recursos significativos a mejorar las infraestructuras de Egipto. Se sabe que supervisó la construcción de templos, palacios y otros monumentos, no solo para fortalecer el tejido social y religioso de su reino, sino también para proyectar una imagen de poder y prosperidad. Estos proyectos de construcción también proporcionaron empleo a miles de trabajadores egipcios, lo que contribuyó a mantener la estabilidad social. A medida que la guerra contra Octavio se hacía más inevitable, Cleopatra redobló sus esfuerzos por mantener una economía sólida. Sabía que una economía fuerte era esencial para financiar las campañas militares de Marco Antonio y, en última instancia, para defender Egipto de la invasión romana. Aunque la presión económica y militar aumentaba, Cleopatra continuó demostrando su habilidad para manejar los recursos de manera eficaz. En última instancia, aunque Egipto fue derrotado militarmente por Roma, la capacidad de Cleopatra para manejar la economía de su país fue uno de los pilares de su reinado. Su control sobre los recursos económicos le permitió mantenerse como una de las figuras políticas más influyentes de su tiempo, y su legado como una gobernante astuta en términos financieros sigue siendo recordado hasta hoy. El juego de poder, Cleopatra frente a Octavio. Tras la alianza con Marco Antonio y la expansión del territorio egipcio, Cleopatra se encontró en una posición de poder sin precedentes en el Mediterráneo oriental. Sin embargo, este poder no pasaba desapercibido en Roma, donde Octavio, el heredero de Julio César, estaba consolidando su control sobre el Imperio Romano. Octavio veía a Cleopatra como una amenaza, no solo por su influencia sobre Marco Antonio, sino también por su capacidad para desafiar el dominio romano en la región. La relación entre Cleopatra y Octavio fue desde el principio tensa. Octavio, un maestro en el uso de la propaganda, comenzó a retratar a Cleopatra como una reina extranjera peligrosa que manipulaba a Marco Antonio y conspiraba para apoderarse de Roma. Esta narrativa, promovida en discursos y escritos, tenía como objetivo desacreditar tanto a Cleopatra como a Marco Antonio ante el pueblo romano.
Mientras Octavio preparaba el terreno para un enfrentamiento con Cleopatra, la reina egipcia también tomaba sus propias medidas para fortalecer su posición. Sabía que una guerra con Roma era cada vez más inevitable y comenzó a movilizar sus recursos y tropas en preparación para el conflicto. Además, Cleopatra intensificó su alianza con Marco Antonio, quien también estaba preparándose para el enfrentamiento con Octavio. La batalla clave entre Cleopatra y Octavio tuvo lugar en el 31 a.C. en la famosa Batalla de Actium, una confrontación naval decisiva que definiría el destino de Egipto. Cleopatra y Marco Antonio comandaron una flota considerable, pero Octavio, con el apoyo de su almirante Agripa, tenía una ventaja estratégica y logística. A pesar de los esfuerzos de Cleopatra y Antonio, la batalla resultó en una derrota para sus fuerzas. Tras la derrota en Actium, Cleopatra y Marco Antonio regresaron a Egipto, donde comenzaron a planear una última defensa desesperada. Cleopatra, siempre la estratega, intentó negociar con Octavio en un intento de preservar su reino y su vida. Sin embargo, Octavio, decidido a eliminar cualquier amenaza a su poder, rechazó las ofertas de Cleopatra, decidido a someter a Egipto a la autoridad romana. A medida que las tropas de Octavio se acercaban a Alejandría, Cleopatra enfrentaba una situación cada vez más desesperada. Marco Antonio, abatido por la derrota, cometió suicidio, dejando a Cleopatra sola para enfrentar al futuro emperador de Roma. Cleopatra, sabiendo que su captura significaría su humillación pública en Roma, tomó una decisión final que definiría su legado. Se quitó la vida. La muerte de Cleopatra marcó el fin de una era. Con su suicidio, Egipto cayó bajo el control de Roma y Octavio se consolidó como el primer emperador romano bajo el título de Augusto. Aunque Octavio había triunfado militarmente, la figura de Cleopatra continuó desafiando su legado, ya que su historia quedó inmortalizada como la de una reina que luchó hasta el final por preservar su reino y su independencia. El enfrentamiento entre Cleopatra y Octavio no fue solo una batalla por el poder político, sino también una lucha por el control de la narrativa histórica. Mientras Octavio intentaba proyectar su victoria como el triunfo de Roma sobre una reina corrupta y extranjera, la figura de Cleopatra siguió brillando en la historia como una mujer que, a través de su inteligencia y astucia, desafió a uno de los imperios más poderosos de la historia. Su legado como una de las gobernantes más astutas y poderosas del mundo antiguo sigue vivo hasta hoy. El fin del sueño egipcio, la caída de Cleopatra. Tras la derrota en la batalla de Actium, Cleopatra y Marco Antonio regresaron a Alejandría, sabiendo que el final estaba cerca. La derrota fue devastadora no solo para sus fuerzas, sino también para el reino de Egipto, que ahora estaba completamente expuesto a la invasión romana. Sin embargo, Cleopatra no se rindió de inmediato. Durante meses, intentó negociar con Octavio, buscando cualquier posible solución que pudiera preservar su vida y su reino. Cleopatra, siempre la estratega, buscó alianzas dentro y fuera de Egipto para intentar resistir la inevitable invasión de Octavio. Sabía que Egipto no podría igualar el poder militar de Roma, pero confiaba en que su capacidad para negociar y manipular las relaciones diplomáticas podría salvarla. Sin embargo, Octavio, decidido a consolidar su poder en el Mediterráneo oriental, no estaba dispuesto a dejar que Cleopatra siguiera gobernando. A medida que las tropas romanas se acercaban a Alejandría, Cleopatra comenzó a prepararse para lo peor. Temiendo ser capturada y llevada a Roma para ser humillada en el desfile triunfal de Octavio, Cleopatra consideró varias opciones, incluida la posibilidad de escapar a India o al sur de Egipto. Sin embargo, todas las rutas de escape se cerraron rápidamente a medida que las fuerzas romanas se apoderaban de las rutas estratégicas. La desesperación alcanzó su punto culminante cuando Marco Antonio, tras recibir la noticia de la supuesta muerte de Cleopatra, se suicidó. Cleopatra, devastada por la pérdida de su aliado y amante, se dio cuenta de que su situación era insostenible. Sabiendo que Octavio la llevaría a Roma como trofeo, decidió tomar una decisión final: suicidarse antes de ser capturada. Según la tradición popular, Cleopatra se quitó la vida utilizando el veneno de una serpiente áspid, aunque los historiadores debaten la veracidad de este relato. Lo que es indiscutible es que Cleopatra eligió su propio destino, optando por la muerte antes que la humillación pública en Roma.
Su suicidio marcó el final de la dinastía tolemaica y el comienzo de una nueva era para Egipto. El reino se convirtió en una provincia romana bajo el control directo de Octavio. Con la muerte de Cleopatra, también se extinguió el último vestigio del Egipto independiente. La conquista de Roma significó no solo el fin de una civilización que había durado más de 3000 años, sino también la consolidación del Imperio Romano como la superpotencia dominante en todo el Mediterráneo. A partir de ese momento, Egipto fue gobernado por una serie de prefectos romanos, quienes se aseguraron de que los recursos del Nilo fluyeran hacia Roma. Aunque Octavio había logrado la victoria militar, el legado de Cleopatra persistió. Su suicidio se convirtió en un símbolo de resistencia, y su vida y reinado fueron objeto de innumerables mitos y leyendas. A pesar de los esfuerzos de Octavio por desprestigiarla y presentarla como una reina corrupta y traicionera, la historia de Cleopatra se mantuvo como la de una gobernante valiente y astuta que luchó hasta el final para proteger su reino y su independencia. El impacto de Cleopatra fue mucho más allá de su tiempo. Durante siglos, poetas, escritores, dramaturgos y artistas continuaron narrando su historia. La imagen de Cleopatra como una reina poderosa, inteligente y seductora ha inspirado obras de teatro, películas y novelas, manteniéndola viva en la cultura popular. Aunque su reino fue derrotado, su figura sigue siendo una de las más fascinantes y emblemáticas de la historia antigua. Los últimos días de Cleopatra, el mito del suicidio. Los últimos días de Cleopatra han sido objeto de especulación y mito desde el momento de su muerte. Para los romanos, su suicidio representaba la derrota definitiva de una enemiga peligrosa, mientras que para los egipcios y otras culturas, su muerte simbolizaba el final de una era. La historia del suicidio de Cleopatra se ha contado una y otra vez, pero ¿qué tan veraz es la versión popular que nos ha llegado? Según la narrativa más conocida, Cleopatra decidió acabar con su vida usando una serpiente áspid que, al morderla, le inyectó veneno mortal. Esta versión de los hechos ha perdurado durante siglos, en parte debido a su dramatismo y simbolismo. La imagen de la reina egipcia, majestuosa hasta el final, eligiendo morir en lugar de ser capturada, ha sido retratada como un acto de valentía y desafío. Sin embargo, algunos historiadores cuestionan esta versión de los eventos. Existen otras teorías sobre cómo pudo haber muerto Cleopatra, que van desde el uso de venenos líquidos hasta un pacto de suicidio entre ella y sus servidores más leales. El uso de una serpiente, aunque atractivo en términos de narración, podría haber sido un mito propagado por los romanos para añadir un toque exótico y dramático a su historia. Además, el suicidio de Cleopatra fue un acto político calculado. Sabía que si caía en manos de Octavio, sería exhibida como un trofeo en su desfile triunfal en Roma, una humillación pública que Cleopatra no estaba dispuesta a soportar. Optar por la muerte le permitió controlar su propio destino y evitar el espectáculo degradante que Octavio había planeado para ella. Otro aspecto interesante de los últimos días de Cleopatra es su intento de negociar con Octavio antes de su muerte. Cleopatra, siempre la diplomática astuta, buscó encontrar una solución pacífica que le permitiera a ella y a su hijo Cesarión sobrevivir. Sin embargo, Octavio no estaba dispuesto a negociar. Estaba decidido a eliminar cualquier amenaza a su poder, y Cleopatra representaba la última resistencia significativa en el Mediterráneo oriental. Tras la muerte de Cleopatra, Octavio aseguró que Egipto fuera anexado formalmente al Imperio Romano, convirtiéndolo en una de sus provincias más valiosas. Las riquezas del Nilo y la posición estratégica de Egipto jugaron un papel crucial en el ascenso de Octavio como el primer emperador de Roma, conocido posteriormente como Augusto. A lo largo de los siglos, la imagen de Cleopatra ha sido reinterpretada de muchas formas, desde la seductora manipuladora hasta la gobernante astuta que se enfrentó a Roma. Su figura ha sido moldeada por diferentes épocas y culturas. Cleopatra, incluso en la derrota, logró inmortalizarse en la memoria colectiva de la humanidad, permaneciendo como un símbolo de poder, inteligencia y resistencia. El legado político de Cleopatra. Aunque Cleopatra fue derrotada militarmente, su legado político sigue siendo uno de los más fascinantes y duraderos en la historia. A lo largo de su reinado, Cleopatra demostró una habilidad excepcional para manejar la política interna y externa de Egipto,
consolidando su poder en un contexto de gran inestabilidad. Su capacidad para gobernar en un mundo dominado por hombres y potencias extranjeras fue un testimonio de su astucia y su determinación. Cleopatra fue la última gobernante de la dinastía ptolemaica, una línea de faraones de origen griego que había gobernado Egipto durante casi 300 años. A lo largo de su vida, defendió con éxito la independencia de Egipto frente a las crecientes presiones de Roma, un logro que pocos gobernantes contemporáneos pudieron igualar. Incluso en sus alianzas con figuras poderosas como Julio César y Marco Antonio, Cleopatra mantuvo siempre la prioridad de proteger y fortalecer su reino. Su habilidad para formar alianzas estratégicas y manejar las complejidades de la política internacional le permitió mantenerse en el poder durante casi 3 décadas. Aunque finalmente fue derrotada por las fuerzas romanas, su influencia política durante ese tiempo fue inmensa. Uno de los aspectos más impresionantes del legado político de Cleopatra fue su habilidad para utilizar las relaciones personales en beneficio de su reino. Las alianzas con Julio César y Marco Antonio no solo le proporcionaron protección militar y apoyo político, sino que también consolidaron su posición como una figura influyente en el ámbito internacional. Cleopatra no solo gobernó a través de la fuerza, sino también a través de la diplomacia y la negociación. El reinado de Cleopatra también fue notable por sus esfuerzos por unificar el poder de Egipto y consolidar su control sobre los territorios circundantes. Bajo su gobierno, Egipto recuperó algunos territorios clave y fortaleció su posición en el Mediterráneo oriental. Cleopatra entendía que un reino fuerte y unificado era esencial para resistir la expansión romana, y sus políticas internas reflejaron ese entendimiento. Además, Cleopatra dejó un legado cultural importante. Bajo su reinado, Alejandría siguió siendo uno de los centros culturales e intelectuales más importantes del mundo antiguo. Cleopatra promovió las artes, la ciencia y la filosofía, y su corte fue un lugar donde se reunían los eruditos más destacados de su tiempo. Su patrocinio del conocimiento contribuyó al florecimiento de la cultura helenística en Egipto. Aunque Cleopatra fue demonizada por la propaganda romana, especialmente por Octavio, su legado ha resistido el paso del tiempo. A pesar de los esfuerzos de sus enemigos para presentarla como una reina corrupta y peligrosa, la historia la ha recordado como una figura de poder, inteligencia y resistencia. Su capacidad para desafiar el dominio romano y luchar por la independencia de Egipto ha asegurado su lugar como una de las mujeres más influyentes de la historia. En última instancia, el legado político de Cleopatra es uno de adaptación y supervivencia. Gobernó en una época en que Egipto estaba rodeado de potencias extranjeras y enfrentaba constantes amenazas a su independencia. A través de su astucia, su inteligencia y su capacidad para formar alianzas estratégicas, Cleopatra logró mantener el control de su reino durante casi 3 décadas. Aunque fue derrotada por Roma, su vida y su reinado siguen siendo un testimonio de su habilidad como líder política y su lucha por preservar la independencia de su pueblo. La figura de Cleopatra en la cultura popular. Desde el momento de su muerte, Cleopatra se convirtió en una figura envuelta en mito y leyenda. Su vida ha sido reinterpretada en diferentes momentos de la historia, desde la Roma antigua hasta la actualidad. Aunque su legado político fue fundamental, su impacto en la cultura popular ha sido igualmente significativo, ya que Cleopatra ha sido retratada como una de las mujeres más fascinantes y poderosas de la historia antigua. Los romanos, particularmente Octavio, posteriormente conocido como Augusto, fueron los primeros en moldear la imagen de Cleopatra para ajustarla a sus propios intereses. Tras la derrota de Cleopatra y Marco Antonio, Octavio promovió una versión de la historia que presentaba a la reina egipcia como una seductora peligrosa que había corrompido a Antonio, lo que ayudó a justificar la expansión romana en Egipto. Esta representación negativa de Cleopatra fue ampliamente difundida en la literatura y el arte de la época. Sin embargo, a lo largo de los siglos, Cleopatra ha sido vista bajo una luz muy diferente. La literatura clásica, particularmente las obras de Plutarco y Shakespeare, retrataron a Cleopatra como una mujer de gran inteligencia, carisma y habilidad política. En la obra de Shakespeare, Antonio y Cleopatra, Cleopatra es presentada como una reina apasionada y poderosa, cuyos actos,
aunque a menudo dramáticos, están motivados por una combinación de amor y astucia política. La imagen de Cleopatra continuó evolucionando con el tiempo. Durante el Renacimiento, fue vista como un símbolo de feminidad y poder. Su figura se convirtió en una fuente de inspiración para artistas y escritores, que la presentaban como una reina que desafiaba las normas de su tiempo. En la pintura, Cleopatra fue retratada como una mujer sensual, pero también como una figura trágica y poderosa, enfrentando su destino con dignidad y valentía. En la era moderna, Cleopatra se ha convertido en un ícono cultural. Las películas de Hollywood, particularmente la película Cleopatra de 1963 protagonizada por Elizabeth Taylor, consolidaron su estatus como una de las figuras más icónicas de la historia. Esta representación cinematográfica no solo enfatizó su belleza y su relación con Julio César y Marco Antonio, sino también su astucia política y su habilidad para gobernar un vasto reino en un mundo dominado por hombres. Además de su presencia en el cine, Cleopatra ha sido objeto de numerosas novelas, series de televisión y documentales. En cada una de estas representaciones, su imagen ha sido interpretada de diferentes maneras, desde una mujer fatal y seductora hasta una líder valiente que luchó por la independencia de su pueblo. Su vida ha capturado la imaginación del público y su historia ha sido reescrita una y otra vez para reflejar los valores y preocupaciones de cada época. Cleopatra también ha influido en la moda y la cultura visual. Su icónico estilo, con sus elaborados peinados, maquillaje y vestimentas, ha inspirado tendencias en la moda a lo largo de los siglos. Las representaciones modernas de Cleopatra a menudo incluyen detalles de su vestimenta tradicional egipcia, mezclada con toques de glamour contemporáneo, lo que refuerza su estatus como un ícono de estilo. A pesar de las numerosas interpretaciones de Cleopatra en la cultura popular, lo que permanece constante es su poder duradero como símbolo de liderazgo femenino, inteligencia y resistencia. La fascinación por Cleopatra continúa viva hoy en día, con nuevas generaciones de escritores, cineastas y artistas que siguen explorando su vida y legado. Como figura histórica, Cleopatra trasciende el tiempo y sigue siendo un ejemplo de una mujer que desafió las expectativas de su tiempo y dejó una huella indeleble en la historia.